Hola, bienvenidos, bienvenidas, aquí Majo Cascales compartiendo contigo en un nuevo podcast. Y hoy tenemos de nuevo a nuestro invitado especial, Jorge Pellicer. Además, hoy vamos a hacer un giro de tuerca en estos podcasts que estamos grabando y vamos a adentrarnos en lo que es libre de ser. Y qué mejor que empezar esta nueva mirada para el mismo punto al final, que es ese conocimiento de uno mismo y la espiritualidad, pero vamos a empezar esa andadura desde otra mirada más amplia, desde esa mirada desde lo que somos. Por eso hoy quería comenzar esta nueva etapa de libre de ser, que al final está totalmente relacionada con la anterior, de hecho no hay diferencia de etapas entre una y otra, pero sí que vamos a enfocar en ese reconocimiento de lo que somos. ¿Y quién mejor que Jorge para acompañarnos y darnos su punto de vista? Por eso ahora quédate conmigo y con Jorge. Gracias, Jorge, por estar de nuevo con nosotros. Ya sabes, un amigo, una inspiración en este mundo de la espiritualidad, y siempre su mirada hacia esa conciencia de ser aporta muchísimo valor. Bueno, pues abre tu mente, nos vamos a adentrar en ese libre de ser y ahí vamos a jugar entre la mirada del cuerpo físico y lo que soy, y te aseguro que es importante todo lo que te vamos a contar. Comenzamos. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo podcast. Bueno, hoy estamos con Jorge Pellicer, un invitado especial que viene con su sabiduría para seguir aportando esta suma a lo que es esa visión espiritual. Así que, bueno, gracias, Jorge, por estar aquí de nuevo. Un placer tenerte aquí. Lo mismo digo, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Y bueno, aquí estamos para comentar hoy. Quería introducir una idea o una visión que suma a todo lo que estamos viendo, y es esa libertad de ser. Vamos a hacer un pequeño giro en estos podcasts para adentrarnos en lo que es libre de ser, y quería compartir con Jorge, porque sí que veo que hay como esa visión a veces de quién soy, el cuerpo físico, la mente, el espíritu, todas esas ideas, para poder ahí poner un poquito más de claridad en lo que es esa libertad de ser y esa diferenciación entre el cuerpo físico y lo que realmente soy. Entonces, Jorge, ¿cómo podrías tú aquí introducir este tema a la hora de ver esa diferencia, que no es diferencia, sino que está todo unido al final, pero entre lo que es el cuerpo físico y el ser que soy? ¿Cómo podemos ahí empezar a discernir entre esas dos formas de sentirnos? Vale. Bueno, pues como tú dices, ¿no? Hay una confusión con respecto a la identidad, ¿de acuerdo? O sea, aquí es un tema de identidad. Y el cuerpo, si se ve como identidad, diría yo soy el cuerpo, ¿vale? Yo soy este cuerpo y por tanto me delimito, afirmo y decreto, califico desde el yo soy que soy y determino la vivencia o idea, me asocio a la idea de corporal y entonces me identifico con el cuerpo como mi identidad. Así que soy el cuerpo. Ya he concretado, me he delimitado en una experiencia muy concreta. Esto sería equiparable a ver que tú eres la ropa que llevas puesta, ¿de acuerdo? O eres el coche en el que conduces o la bici que manejas todos los días. Es decir, hay una distinción muy grande cuando vemos los vehículos que utilizamos diariamente, ¿no? Y esta claridad, es decir, tú sabes que tú no te identificas con el coche. Tú sabes que el coche es un medio de transporte, ni con la bici, que es un medio. Entonces, cuando empiezas a traer al consciente el yo soy que eres, más allá de toda idea, empiezas a reconocer esta entidad viva que eres, acorporal. Es lo que otras tradiciones llaman el espíritu que yo soy, ¿vale? El Dios en ti, es decir, el sin nombre que yo soy. Entonces, ese yo potencial que tú eres, cuando empiezas a asociarte, es decir, la mente empieza a traer al consciente la entidad viva que eres, empiezas a darte cuenta que no eres la ropa que llevas puesta, que no eres el vehículo que utilizas todos los días, y empiezas a ver el cuerpo como un medio, ¿de acuerdo? Empiezas a ver el cuerpo como este vehículo físico, que al principio empiezas en este proceso de crecimiento, ¿no? Cuando tienes a un bebé, y te das cuenta como ellos están reconociendo este vehículo. Es como sintonizando, ¿no? Como cuando emparejas en estas aplicaciones, ¿no? Dos dispositivos, pues estás emparejando para empezar y los ves, ¿no? Cómo mueven sus manos, se la meten en la boca y les parece curioso la mano cuando la ven. Están, de alguna manera, emparejando, ¿no? Esta aplicación. El cuerpo es un medio de expresión útil, inmensamente útil en el plano de experiencia donde te quieres vivir.
Así que para vivir dentro de este plano necesitas, de alguna manera, dicho vehículo corporal para poder pensar y vivirte desde el plano. Es decir, el cuerpo determina un marco de experiencia. Es igual que un contexto de una ciudad o cuando vas a la playa, el marco contextual de playa te hace ponerte el bañador, llevarte la toalla y llevarte las cosas que tú haces, ¿no? Es decir, el marco corporal te lleva a vivir una experiencia concreta. Y entonces aquí es donde viene algo muy bonito que es empezar a unir cielo-tierra. El cuerpo, podríamos decir, es el vehículo tierra y la entidad viva que eres es el cielo. Y aquí se trata de purificar tierra para unir cielo-tierra y hacer de la tierra santa, ¿no? El cuerpo santo, que es el vehículo a través del cual tú libremente como entidad viva te expresas. Genial. Y cuando, por ejemplo, yo veo ahí siempre cierta confusión cuando se empieza a hablar de, pues de la serotonina, de la melatonina, como que el cerebro es el creador de la experiencia y es verdad que es como unir la ciencia y la espiritualidad, que es algo que, bueno, y tú también lo sabes muy bien, que no está separado, pero cuando muchas veces las personas dicen, bueno, pero esto, el cerebro entonces, ¿qué es? O sea, ¿es lo que crea la realidad? ¿Es la mente? ¿Cómo podríamos ahí también, en este marco de ser, cuerpo, en medio y lo que soy, cómo, o sea, esa parte del cerebro, los pensamientos, eso realmente, ¿de dónde surge? ¿Surge del cerebro? ¿Es la mente? ¿Cómo podríamos ahí hacer una pequeña distinción para tener claridad en todas esas vivencias y esos procesos? Bueno, pues tú imagínate que cuando quieres ver una página web, de alguna manera, quieres navegar por una página web, necesitas un tipo de programación que hace posible, o un tipo de filtro que hace posible ese tipo de experiencias, ¿no? Ahora mismo me vienen ejemplos que tú cuando, es lo que estábamos hablando antes del marco, ¿no? Necesitas un marco para vivir una experiencia. Pues podríamos decir que el cerebro es ese marco impecable, preciso, un diseño impecable a través del cual vives una experiencia elegida, que es la experiencia humana. Entonces, el cerebro míralo más como no es la causa, sino el efecto, pero es el efecto que te permite asociarte plenamente y vivirte dentro de este marco de experiencia, plano de experiencia humano, lo que vivimos, ¿no? Tú no eres de aquí, de este mundo, pero puedes vivirlo con algo que te permite, dicho vehículo, dicho marco, que te permite asociarte con el cuerpo, asociarte con la casa que vives, es decir, necesitas un vínculo tierra. Y el cerebro es esa vinculación, es el puente entre cielo y tierra. Es lo que te permite, tú como entidad no física, eterna, permanente yo soy, poder anclarte de alguna manera temporalmente a dicha experiencia. Así que es un filtro, es como una arcilla. El cerebro no es causa, es efecto. ¿De acuerdo? La mente es la causa, tu voluntad libre es causa y tú moldeas tu cerebro. Es como la arcilla, totalmente, lo vas moldeando. Así que todo eso que llamas a nivel hormonal o a nivel de neuropéptidos o a cualquier nivel físico, ¿vale? Depende del estado que habites. Es decir, todo eso es una cascada de eventos bioquímicos que es efecto a un estado que tú estás habitando, el cual eres libre de habitar. Por tanto, tú vas moldeando como una arcilla el cerebro, lo cual te permite, tú ten en cuenta que un cerebro míralo como una malla que está muy... Tú imagínate una malla por la que pasa el agua y está llena de hojas o llena de suciedad y que sale mal. Esto, mira, el otro día en la ducha, ¿no? Estaba en un sitio donde la ducha, los agujeritos de la alcachofa de la ducha tenía cal, ¿no? Y entonces cada chorro sale por un lado y hay chorros que no salen. Pues esto es un poco igual, ¿no? Quiere decir, a mayor limpieza de los filtros del cerebro, ¿vale? Del mismo cerebro, puedes decir que fluye más la energía o tu consciencia yo soy. Cuanto más limpio esté tu consciencia yo soy, es decir, cuanto más consciente seas de yo soy, más se limpian todos estos filtros y más empiezas a utilizar el cerebro como esa ventana a través de la cual tú como entidad viva te vives. Entonces, consiste en, es decir, si yo estoy actuando en un estado de paz, si yo me asocio a la paz o empiezo a aceptar la inocencia para mí mismo, tiene un cambio en toda la masa cerebral. Dices,
indudablemente. Es que lo puedes constatar. Todos esos neuropéptidos o todas esas hormonas que se segregan, podrías hacer una analítica en base a los estados que habitas. Es decir, cuando tú empiezas a habitar un estado de inocencia o de libertad, observarías toda esta cascada de eventos, ¿no?, que empiezan a surgir en el cuerpo y cómo se refleja a nivel corporal. Entonces, este camino del espíritu en realidad es... Tú no moldeas tu cerebro. Tú lo que haces es acceder a un estado de conciencia de yo soy. Y el cerebro ocurre por añadidura, se moldea. No es que tú lo vayas moldeando, ¿no?, sino que cada vez que empiezas a reconocer más tu verdadera identidad, se necesita que el cerebro suelte ciertos filtros para que la ventana sea más amplia y deje entrar esa conciencia yo soy. Entonces, no es un trabajo cerebral en absoluto, porque tú no vas al efecto, tú vas a la causa que eres tú. Genial. Pero podríamos decir que es cuanto más limpios estén tus filtros, más claridad ves, ¿no? Más, imagínate un filtro rojo y pasa el haz de luz pura. Si el filtro es rojo, verás luz roja, ¿no?, como muchas veces hemos dicho. Pues aquí consiste en, cuanto más luz blanca veas, el cerebro se amolda a lo que quieres ver. Así que va a adoptar la forma que tú estés decretando que sea. Es decir, si el cerebro, en su plasticidad absoluta e ilimitada, si tú vibras en carencia, el cerebro adoptará una forma de carencia para que puedas percibir y vivir la carencia. Si tú empiezas a aceptar tu estado de abundancia, el cerebro ha de amoldarse a lo que tú has aceptado y decretado para ti mismo. Así que podrías decir que es esa herramienta maravillosa que te permite vivir en este plano aquello que aceptes para ti mismo. Sí, es genial, ¿verdad? El ir a la causa, yo siempre hablo también mucho de la causa, al final son, como tú dices, ¿no?, esos estados que cuanto más los habitas, más fáciles de acceder. Al final requiere su entrenamiento, por decir de alguna forma, y ahí es donde uno empieza a sentir. Entonces, Jorge, cuando hablamos del ser que soy, de esa libertad de ser, que es que nada más de pensarlo, de ir a ese estado es como ¡wow!, una explosión de sensaciones. ¿Qué podemos entender por esa libertad de ser? ¿Qué es libre de ser? ¿Qué es la libertad de elegir? Como bien siempre hablamos. ¿Cómo tú podrías ahora decirle a una persona qué es el ser, qué es esa libertad, ese espacio que podríamos decir silencio o ese espacio voluntad libre, como tú dices? ¿Cómo podemos acercarnos más a esa sensación de la libertad de ser? A la libertad se llega por la consciencia de libertad. Si tú quieres libertad, sé consciente de lo libre que eres. Entonces, la práctica y la maestría consiste en diariamente reconocer y traer al consciente la libertad en los diferentes aspectos. Es decir, la libertad nunca depende de la cosa, de cualquier cosa del mundo, de cualquier objeto, no depende de ello. Es decir, la causa no está en el mundo, sino está en la misma consciencia de libertad. Es decir, a mayor consciencia de libertad, más vives la libertad y más se expande. Y tú me dices, vale, ¿y cómo hallo libertad de ser? A través de la consciencia de libertad. Entonces dices, empecemos por el principio. ¿De qué eres libre? ¿De qué cosas eres libre y creías que no lo eras? ¿O de qué cosas eras libre y luego empezaste a asociarte a una idea y crees que estar enganchado a él? Imagínate, como ejemplo, el tabaco. Por poner un ejemplo, pero puedo hablar de una relación o del apego a un objeto o lo que sea. Pero, por ejemplo, el tabaco, ¿no? Te lo vengo a decir por el ejemplo que estábamos poniendo. Antes de fumar, yo era libre, una entidad libre de esta actividad, ¿vale? Ni buena ni mala, esta actividad. Y ahora es cuando empiezo a asociarme a dicha actividad, empiezo a unificarme, a asociarme con la actividad, hasta desde la libertad que soy, elijo hacerlo y ahora entro en esa experiencia y creo estar atrapada en esa experiencia. Antes de fumar era libre, sigo siendo libre y eternamente seré libre. Lo que pasa es que todavía no he traído al consciente mi libertad de eso. Y tú dices, ¿cómo hallo mi libertad? Tiene que ser a través de la libertad. Cuando tú dejas de fumar, como muchos casos y muchos ejemplos, ¿no?, que dicen, bueno, yo decidí dejar de fumar en un día, lo tenía claro, y dejé de fumar. Digo, claro, eras libre de fumar, libre de elegir fumar. Mientras fumabas seguías siendo libre. Y libre de elegir dejar de fumar. Tu libertad subyacente jamás cambió, solo que tú decidiste dónde entrar.
Entonces dices, cuando tú eres consciente de tu libertad, se expande en tu consciencia. Como hablábamos antes del cerebro, a medida que yo acepte libertad, el cerebro va modificándose para dejar entrar más conciencia de libertad. Es como empieza a limpiarse, a purificarse, a florecer. Es como una flor de loto, ¿no?, que florece. Y empiezo a sentir cada vez más libertad, como efecto, siempre el cerebro como efecto. Entonces dices, vale, soy libre de la idea de fumar. ¡Wow! Ahora yo creía que tenía que vivir en un trabajo en concreto y cobrar esto, y ahora empiezo a aceptar amor a través de la experiencia de inocencia o de perdón, y empiezo a darme cuenta que no estaba obligado a vivir esa situación concreta, que podía permitirme otro tipo de situación. Y entonces empiezo a darme cuenta que soy libre de esa idea también. Soy libre de las ideas que me pongo, sociales, del juicio social. ¿Sabes que eres libre de lo que piensen los demás? No, pueden pensar lo que quieran, pero tú no tienes que defenderte. Tú eres libre de lo que piensen los demás. Así que, ¿cómo se llega a la libertad de ser? Obviamente a través de la libertad. ¿Y cómo llego a través de la libertad? Siendo consciente de mi libertad de ideas. Tú imagínate que estás acostumbrada a tomarte un café todas las mañanas y te apetece. Solo te apetece, ni por dietas ni por historias, no. Solamente te apetece cambiar el hábito. Un hábito, el que sea. Has de reconocer que siempre fuiste libre de ese hábito. Libre durante y libre después. Entonces, cuando empiezas a reconocer la entidad libre que eres de dicho hábito, el pozo en él, es decir, la conciencia de libertad, es más grande que el hábito. Hay un momento en que tu sensación de libertad es mucho más grande que el hábito que sostenías. Y es cuando miras allí, siempre vas. Allí donde miras se expande en tu conciencia. Entonces, cuanto más libre te sientes, llega un momento en que dices, soy más grande, mayúsculas, que esta acción que realizo. Tú imagínate que esta es una práctica que realizas todos los días, constantemente. Esto es como regar un huerto, una semilla. ¿Qué está pasando? Empiezo a acceder a un estado de libertad más y más y más expansivo. Y cuanto más libertad, más libertad. Y cuanto más me sé libre, más reconozco mi libertad de las cosas. Y empiezan a aparecer cosas que antes creía impensables, vivir libre de ellos, y ahora empiezo a darme cuenta que es el siguiente paso a darme cuenta, a realizar. Empiezas a darte cuenta que eres libre de aquellas cosas que creías que no lo eras. Relaciones determinadas, hábitos determinados, creencias determinadas. Así que diríamos, ¿cómo se disuelve una creencia? Digo, sé consciente de tu libertad y un día te darás cuenta y te reirás de dicha creencia, pero porque has sido consciente de tu libertad. Y hilvanándonos con el tema del cerebro, observa que a mayor consciencia de libertad, este puente llamado cerebro maravilloso empieza a dejar pasar cada vez más, empieza a moldarse en base a una estructura libre, empieza a florecer a la libertad, empieza a dejar pasar. ¿Y qué se segrega corporalmente? Todo lo relacionado con ese estado de conciencia. Así que lo que experimentas en tu cuerpo es el efecto de un estado de conciencia. Sin más. Qué maravilla. Bueno, pues yo creo que vamos a dejarlo aquí porque me parece que creo que es perfecta la sensación de esa libertad, que al final es esa ausencia de miedo y de ataduras que uno mismo se establece. Y bueno, ahí cuanto más te permites y más amor aceptas en tu conciencia, pues empiezan a surgir ideas y acciones que antes no podían aparecer porque tú no te las permitías, no por otra cosa. Entonces, pues gracias por tu libertad de compartir conmigo aquí. ¿Y qué podrías, así para terminar, cómo podría una persona que ahora mismo no siente esa libertad, que cree que no tiene esa libertad en sí, qué le podrías compartir para que plante esa semilla hoy? Muy bien, dices, alguien que no crea que tiene esa libertad, digo, tienes la libertad de no creer que tienes la libertad. Tienes la libertad de quedarte en casa y creer que estás atrapado en un mundo. Tienes esa libertad. Es decir, constata tu libertad. Tu libertad esto es como el tema de decidir. No puedes no decidir. Decides no decidir. Cuando dices, bueno, decide tú, ¿qué estás decidiendo? Que el otro decida, es tu decisión.
cuando seas consciente de que no hay, es decir, no puedes no ser libre, pero sí tienes la libertad de experimentar que no lo eres. Así que trae al consciente, por pequeños fragmentos de tiempo que creas, lo libre que eres de hacerte el desayuno como lo haces, de las horas a las que te levantas. Es decir, empieza a traer al consciente tu sensación de libertad en muchas cosas. Y verás cómo empiezas a darte cuenta que al final solo hay libertad, porque vives en un reino de amor. Así que bueno, empezar por ahí, ya sabes que a la libertad, por la libertad. Eso es. Pues 1.000.000 de gracias, Jorge, por estar aquí compartiendo. Y bueno, si tú estás viendo este vídeo y por un segundo has podido experimentar esa sensación de libertad, que sepas que estás sintiéndote a ti mismo y que ya acabas de plantar esa semilla que puedes seguir regando para florecer en tu libertad. Nos vemos en el siguiente podcast. Gracias. Hasta luego. Gracias.